Buenos días, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Buenos días, buenos días. Bueno, hermanos, domingo otra vez. Ha transcurrido una semana más. El tiempo avanza rápido. Y le damos gracias a Dios porque estamos aquí, porque nos ha permitido el tener la energía, la salud, la motivación de despertar esta mañana y de poder estar aquí para seguir buscando de Él. Bueno, las últimas semanas hemos estado hablando del lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe, y es entendiendo en sí lo que es este lenguaje. Hace 6 semanas hablamos de la palabra santo. Santo. En definición, entender quién es Dios. La palabra santo define a Dios en su totalidad. Dios es santo. Dice la palabra 3 veces santo. No hay nada que podamos comparar con Dios por su santidad. Una semana después hablamos de la palabra perdido. Nosotros estuvimos en ese barco en algún momento de nuestra vida, perdidos, hasta que encontramos a Jesucristo, hasta que encontramos y tomamos esa decisión de seguir a Jesucristo. La siguiente semana, salvación, que es lo que hemos recibido a través del sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Después de esta semana, la fe. La fe es que al recibir esa salvación, entonces ahora estamos siguiendo a Jesucristo y creyendo todo lo que la palabra nos dice, pero no tan solo para creerlo, sino para aplicarlo en nuestra vida. Y esa es la fe, que creemos en aquel que todavía no vemos, que creemos en todas sus promesas, que creemos que Él es el que tiene el control de todo lo que sucede. Fe. Y dicen que la fe mueve montañas. La semana pasada estuvimos viendo la santificación, que es a través de que nosotros hemos aceptado a Jesucristo, hemos recibido esa salvación, y estamos viviendo una vida de fe. Ahora estamos en el proceso de la santificación, en el proceso de ser ese pueblo diferente, ese pueblo que hace una diferencia en este mundo, ese pueblo que ha sido llamado por Dios mismo a ser santo. Bueno, el día de hoy vamos a estar con la última palabra de este lenguaje de la fe. Y lo vamos a dejar ahí en incógnito. Vamos a orar para comenzar. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque ha transcurrido una semana más. Nos has permitido, Padre, el poder despertar esta mañana. El poder tener en nuestra mente y nuestro corazón el buscar de ti, Padre. Te damos gracias porque tú sigues siendo bueno, Padre. Sin importar cómo seamos nosotros, lo que hayamos hecho, las faltas que hayamos tenido, Padre, tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, Padre. El Dios que tiene el control de todas las cosas y todas las situaciones. Bendito Dios, te damos las gracias por ello. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad de ciertamente poder estudiar tu palabra, poder profundizar en ella, Padre, poder aplicarla a nuestra vida. Bendito Dios, porque sabemos que hay lugares donde ciertamente no es permitido, Padre, donde ciertamente hay persecución, donde ciertamente la gente está sufriendo a causa de demostrar su fe. Bendito Dios, te damos las gracias. Te pedimos que seas tú quien nos guíe, que nos oriente en esta mañana y que
que sí, que nos hables a cada uno de nosotros, Padre, a través de seguir entendiendo qué es este lenguaje de la fe, qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana, bendice sus vidas, bendice sus familias, Padre. Bendice a aquellos que no han llegado, Padre, aquellos que vienen en camino, que tú los guardes y los protejas. Y te pedimos, Padre, que sí, que nos hables, que toques corazones en esta mañana a través de tu palabra. Padre bendito, seguimos intercediendo por aquellos que están en necesidad. Seguimos pidiendo por todas aquellas amistades, aquellos familiares, Padre, aquellas personas que también que no conocemos, Padre, que están lidiando con enfermedades, que están lidiando con necesidad, que tal vez no ven esperanza, Padre, en este mundo. Ayúdanos, Padre, a hacer ese instrumento, esa herramienta que tú has de usar, Padre, para traer una palabra de esperanza, para compartirles, Padre, de en realidad quién eres tú, para compartirles, Padre, de la promesa que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Bendito Dios, te pedimos, Padre, que nos guíes en esta mañana. Y nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues 6 semanas con esta, hermanos, que vamos a estar hablando del lenguaje de la fe, entendiéndolo. Pues ciertamente a veces usamos palabras a la ligera, usamos palabras que ciertamente tienen un significado más profundo de lo que pensamos, y las usamos comúnmente como cualquier otra palabra. Pero antes de decirle cuál es el tema de esta mañana, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen un lugar favorito? Un lugar que les encanta, que están esperando el tiempo, vamos a decir, el tiempo de vacaciones para estar en ese lugar que a usted le encanta, le fascina y que quiere pasar tiempo ahí? Algunos tendrán, no sé si alguien tenga aquí un lugar favorito. Tal vez sea su hogar, tal vez sea su casa, tal vez sea la playa, tal vez sea, no sé, para algunos el trabajo, no sé. Su casa, amén. A mí me encanta pasar tiempo en la casa también, cuando lo tengo. Pero yo creo que todos tenemos un lugar favorito. Algunos están deseosos de estar allá en la playa, con este sol ardiente que quema. Pero cada persona tiene un lugar que por lo que sea, que le llama la atención, que lo motiva a estar ahí. Tal vez el cementerio no sea uno de ellos. Tal vez no. Tal vez la mayor parte de las personas en esta sociedad tienden a evitar hablar de la muerte. Simplemente no quieren saber del tema. Simplemente no sé, tal vez no están preparados para ello, tal vez es algo que no les llama la atención hablar, tal vez no han pensado que puede ser hoy o puede ser mañana, no sé. Pero la mayor parte de las personas evitan hablar de la muerte. Evitan hablar del tema del cementerio. ¿Por qué será eso? Ciertamente no es un lugar favorito para nadie. Ciertamente no es un lugar donde nadie quisiera estar, tal vez. Evitamos hablar del tema. Pero la muerte es una realidad inminente. Es algo que va a suceder en cualquier momento. Es algo que nadie se va a escapar. No sé, a menos que haya por acá algún Enoc. O ¿quién más fue que Elías? No sé,
Alguien que diga, no, yo no tengo por qué hablar de ese tema, porque yo ya tengo un trato con Dios, de que yo no voy a conocer la muerte, no sé, pero la realidad es que todo mundo evita hablar de este tema, pero es algo inminente, es algo que sucederá en cualquier instante. Tal vez evitamos hablar de esto por la incertidumbre de qué es lo que va a suceder después de la muerte. ¿Qué es? ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué lugar voy a llegar? ¿Cómo es? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Tal vez eso es lo que hay en la mente de cada uno de nosotros, que no queremos hablar de ello. Pero aquí nos dice que nosotros como creyentes, los que creemos en Cristo, sabemos que la muerte no es el final. No es el final. Tal vez es un punto y aparte. Es un punto y lo que sigue. Es un proceso de entender que vamos hacia otro destino. Para los que creen en Cristo, debe de ser diferente. Debemos de saber y entender que la muerte no es el final. Fuimos creados para vivir para siempre. Y la muerte es solamente un paso. Es solamente un paso que nos conduce hacia nuestro verdadero destino. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros no somos de este mundo. Somos peregrinos, vamos de paso. Entonces queremos entender, como seguidores de Jesucristo, cuál es nuestro destino. Ese es el tema de esta mañana. La vida eterna. La vida eterna. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos imaginamos una vida eterna? ¿A dónde? ¿Haciendo qué? ¿Para qué? Tal vez es uno de los puntos que en nuestra mente no han pasado por ahí. Y es por eso que evitamos hablar de la muerte. Evitamos hablar del tema. Por la incertidumbre, por la inseguridad hacia dónde vamos. ¿Cuál sería nuestra respuesta si esta mañana Dios nos llamara a cuentas? Si esta mañana Dios nos dijera, en este instante, tú te vas conmigo. ¿Qué pasaría por nuestra mente? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos a vivir una vida eterna fuera de este mundo? Fuera de las cosas materiales, fuera de las cosas que nos distraen, fuera de las cosas que quitan de nuestro tiempo, fuera de las cosas que nos preocupan, fuera de las cosas que nos lastiman. ¿Estamos listos para vivir una vida fuera de todo esto? Esa es la pregunta que tenemos que hacer para entender qué es la vida eterna. Yo no sé si recuerden hace un año, pasadito de un año, por ahí en marzo, abril, mayo, que los negocios estaban llenos de gente. Estamos hablando de personas creyentes, cristianos, tanto no cristianos, tanto creyentes como no creyentes, peleándose en las tiendas por un papel de baño, a causa de una pandemia que estaba comenzando. ¿Qué refleja eso en una persona? ¿El papel de baño era la cura? Yo nunca entendí eso. La realidad es que las noticias enseñaban que las personas estaban peleando a puño por un papel de baño. ¿Qué refleja eso en una persona? No tan solo peleaban por el papel, peleaban por el agua.
Peleaban por los medicamentos que no sabían si servían para una cosa o para la otra. Pero al parecer la humanidad quiere estar segura de tener algo para seguir viviendo en este mundo. Al parecer la humanidad, creyentes y no creyentes, siguen con el tema de no querer partir de este mundo. ¿Y qué hay de ahora? Un año después, una vacuna. Recuerdo que muchas ocasiones en el noticiero hablaron de personas que estaban haciendo fraude para decir que tenían cierta edad para recibir una vacuna antes de que fuera su tiempo, antes de que fuera su lugar, antes de que fuera su momento. Sigue diciendo y sigue hablando de que ciertas personas no están listas para partir, no están listas para ir y tomar su lugar cuando Dios los llame a su presencia. Es un tema interesante. Es un tema que como creyentes tenemos que reflexionar si en realidad nosotros estamos listos a dejar todo lo que nos ofrece este mundo para estar en la presencia de Dios. Porque de eso se trata la vida eterna, de estar en la presencia de Dios continuamente y para siempre. Ciertamente este mundo nos ofrece tantas cosas que nos apartan de estar en la presencia de Dios. Esta mañana vamos a estar hablando en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta hablar de este libro, porque entonces ya estamos hablando del fin de los tiempos, porque ya estamos hablando de lo que estamos hablando hace un momento, que es el tiempo de la partida, que es el tiempo de estar en la presencia de Dios, que es el tiempo de despojarnos de todo lo que este mundo ofrece. Voy a invitar a alguien que vaya al capítulo 21 de Apocalipsis, capítulo 21, verso 1 al 5, si le da lectura, por favor. Amén. Déjeme hacerle la pregunta otra vez. ¿Cuál es su lugar favorito? ¿Y por qué? ¿Cuál es su lugar favorito en este mundo? ¿Y por qué? La hermana dijo mi casa, mi hogar. ¿Por qué? Tal vez se siente a gusto, tal vez siente paz, tal vez siente tranquilidad. Tal vez, pero la respuesta mejor no la podría dar la hermana. Pero cada uno de nosotros tenemos un lugar favorito. Un lugar donde nos gusta pasar tiempo. Donde deseamos y anhelamos pasar tiempo. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué nos gusta pasar ese tiempo ahí? ¿Y para qué?
Aquí en el libro de Apocalipsis, en este capítulo, nos empieza a describir un lugar nuevo, un lugar diferente, un lugar al que tal vez ni siquiera nos imaginamos cómo puede ser. Totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, totalmente diferente a lo que hemos visto en nuestra vida. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Se acabó. Es historia, no hay más de ello. Dice: y el mar ya no existía más. Nos está hablando de un lugar diferente, totalmente diferente al que estamos acostumbrados a vivir. Un lugar nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque ese primer cielo y esa primera tierra ya no existen. Ya no son como eran. Ya el mar tampoco existe ahí. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad. Aquí el apóstol Juan nos empieza a describir esta santa ciudad, este lugar nuevo, esta nueva Jerusalén que nos dice ahí más adelante. Dice: la nueva Jerusalén. Ese lugar donde Jesucristo le dice a sus discípulos: me voy. Pero ¿a dónde? ¿Cuál es la promesa de Jesucristo? Que iba a ir a preparar un lugar. A preparar un lugar para que ellos estuvieran con Él en algún momento. ¿Estamos listos para ese lugar? ¿Estamos preparados para estar en ese lugar donde Jesucristo, Él ya fue a preparar para cada uno de nosotros? ¿O todavía hay cosas que en este mundo no nos dejan ir para allá? ¿O todavía hay cosas que queremos estar peleando en las tiendas para ver si podemos seguir un poquito más aquí? Como si esas cosas fueran la cura, como si esas cosas fueran las que nos fueran a dar esa vida eterna a la que Jesucristo y Dios mismo nos están llamando para vivir con Él. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Y cómo se describe esa esposa ataviada? ¿Ustedes han visto una mujer a punto de casarse? Todo tiene que estar a la perfección. Todo tiene que estar limpio, dispuesto, listo, preparado, perfecto. Dice que así está esa ciudad, dice. Como esa esposa ataviada para su marido. Esa esposa lista, dispuesta para su marido. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. He aquí el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios. ¿Cuántos deseamos estar en ese tabernáculo? ¿Cuántos estamos listos y dispuestos? Aquí nos habla de un lugar diferente, de un lugar perfecto, completo. ¿Podríamos decir lo mismo de este lugar donde ahora vivimos? Donde ahora existimos, donde estamos pasando situaciones difíciles, donde estamos pasando enfermedad, donde estamos pasando cansancio, donde estamos pasando soledad, dificultad, enfermedad. Podríamos decir lo mismo. Aquí el apóstol Juan nos empieza a describir un lugar diferente,
un lugar nuevo, un lugar que está de acuerdo a la promesa de Dios. Más adelante dice el verso 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto que estamos viviendo en este tiempo, en este momento, es historia. Pasó, se acabó. En esa nueva ciudad, en esa nueva Jerusalén, en ese nuevo lugar que Dios tiene preparado para su pueblo, es totalmente diferente. Pero no estamos listos para ir. Hay cosas que nos siguen agarrando, hay cosas que nos siguen deteniendo. Que cuando hablamos de la muerte, no, espérese, hermano, yo no estoy listo para eso. Yo para allá no quiero ir. Pero aquí dice que Dios mismo, dice, limpiará sus lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Ya no tendremos que hablar de ello, porque ya no existirá. Dice, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto que estamos viviendo en este tiempo será historia. Ya ni siquiera tendremos que hablar de ello, ya ni siquiera se recordará uno de ello, porque estaremos en la presencia de Dios. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Y qué nos dice eso la palabra de Dios anteriormente? Que todo aquel que está en Cristo es una criatura nueva. Entonces, ¿por qué el temor? Entonces, ¿por qué el temor de hablar de esa vida venidera? De hablar de ese futuro, una vida eterna en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos detiene? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Todo eso que has vivido, toda esa vida que pasaste en esta tierra, ahora va a ser diferente. Todo eso es pasado, no existirá más. No tienes que preocuparte más de nada. Que la palabra de Dios nos dice que también si estamos acá no tenemos que preocuparnos de nada. Si estamos buscando de Él, no tenemos que preocuparnos de nada. Si estamos buscando de su presencia, no tenemos que preocuparnos de nada. No lo dice, ¿verdad? Si dice que si tiene tanto cuidado por las aves y de todas las cosas que Él creó, ¿acaso no tendrá cuidado de nosotros que estamos buscando de Él? Entonces simplemente queremos entender el por qué como seres humanos seguimos evitando hablar del tema de la muerte, del tema de la vida eterna. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la incertidumbre de hablar de ese tema? ¿Por qué no estamos listos para hablar de ese tema? Ese es el punto de reflexión que tenemos que tener como creyentes. Y entender qué es lo que nos está deteniendo. Dice, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Fiel y verdadera es la palabra de Dios. Fiel y verdadera son sus promesas. Y eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que se va a cumplir en su momento, para unos antes, para otros después. Pero va a suceder. Esa es la promesa de Dios. Entonces, ¿cómo nos imaginamos nosotros que será esa vida eterna? Tal vez no nos lo hemos imaginado. Tal vez por eso no estamos listos.
Tal vez por eso no queremos hablar del tema, porque no nos hemos imaginado una vida por la eternidad en la presencia de Dios. Tal vez no ha pasado por nuestra mente, pero aquí nos habla de un lugar perfecto, de un lugar donde ya no hay nada de lo que estamos viviendo en este mundo, nada de que nos pueda preocupar, nada de que nos pueda hacer llorar, nada de lo que nos pueda lastimar, nada de que nosotros tengamos que estar preocupándonos el día a día. Un lugar nuevo, una ciudad nueva, que más adelante nos la describe con mucho detalle, que más adelante no sé si nuestra imaginación pudiera llegar al punto de pensar cómo es ese lugar, porque ciertamente no podremos ver nada igual en esta tierra. Nuestro estado eterno será un lugar donde no habrá más peligros, no habrá más problemas o pesares, como nos lo promete en el versículo 4. No habrá dolor ni pérdida de seres queridos. No habrá nada que nos pueda preocupar, todo será paz y tranquilidad. Esperamos el día en que podamos irnos a dormir sin el peligro de que alguien se meta a robar a nuestro hogar. ¿Anhelamos eso en este tiempo? ¿O que alguien nos asalte en la calle? Dios les dará un lugar seguro a sus hijos para que vivan en paz y en tranquilidad. Allí ya no habrá más muertos en las calles ni llanto por el sufrimiento. El dolor y el lamento serán cosas del pasado, y en su lugar habrá abundante gozo. Gozo y tranquilidad. Un gozo genuino. Pero al parecer nosotros estamos acostumbrados a vivir en el dolor. Al parecer nosotros queremos seguir viviendo en el sufrimiento. Al parecer nosotros queremos seguir viviendo en la enfermedad. Al parecer nosotros no estamos listos y dispuestos a dejar todas esas cosas atrás. Voy a invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, versos 6 al 8 de este mismo capítulo 21. El 8 también. Pero los cobardes, intentos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en fuego de azufre, que es la muerte segunda. Amén. Vemos que el versículo 5 termina diciendo: y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escribe esto que te estoy diciendo, porque esto es la verdad, esta es la realidad, esto es lo que va a suceder, esta es la promesa de Dios. Y el verso 6 comienza y dice: y me dijo, hecho está. Esto está listo, esto está preparado. Esta promesa que te estoy haciendo no es saber si va a suceder, no es saber cuándo la voy a hacer. Dice, hecho está. Está confirmado. Esa palabra es fiel y verdadera. No hay ni siquiera que pensar, no hay ni siquiera que reflexionar en ella. Hecho está, está culminado el plan. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente
del agua de la vida. Todo aquel que está sediento, todo aquel que está sediento de justicia, todo aquel que está sediento de la verdad, todo aquel que está dispuesto a aceptar a Jesucristo, dice, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta es la promesa de Dios. Esta es la promesa para cada uno de los que hemos aceptado a Jesucristo. Cada uno de los que están dispuestos a seguirlo, no tan solo que lo ha aceptado, sino que está en su diario vivir en una continuidad. Nos confirma que este hecho es verdadero. Hecho está. Nos dice que Él es el principio y el fin. Nos confirma que todo lo que Él dice es verdadero porque Él es el que tiene el poder. Porque Él es el principio y el fin. Y sin Él nada existiría. Esto no es un sueño, no es algo para que nosotros empecemos a imaginarlo simplemente. Esto es la verdad, esto es lo que va a suceder, esto es lo que viene, esta es la promesa de Dios. La nueva Jerusalén será un lugar rebosante de vida eterna, pues dice que habrá en ella agua de vida gratuita para todos. Gratuita. No es algo que nosotros tengamos que esforzarnos por alcanzar, sino que es algo que por gracia nos es dado y que está dispuesto para todo aquel que haya aceptado, que haya tomado la decisión. Si ven que yo tengo mi botellita de agua aquí todos los domingos, ¿verdad? Me da sed y tomo una poquita y me vuelve a dar sed. Quiere decir que tiene que ser algo continuo, que yo tengo que seguir tomando, pero la palabra de Dios nos dice que Él nos dará esa agua de vida, que cuando nosotros la tomemos no volveremos a tener sed. No habrá más necesidad de seguir buscándola cuando tomemos esa decisión de tomarla. Nosotros como seres humanos necesitamos constantemente del agua para sobrevivir. Es parte de nuestra vida. Así como lo debería de ser el buscar de la presencia de Dios, el día a día. Así como Jesús nos lo enseña. Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que nosotros podemos encontrar en Jesucristo. Eso es lo que la promesa que Él tiene para cada uno de nosotros. El agua de vida eterna. El verso 7 hace una referencia importante. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿A qué se refiere con vencer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que vencer? No sé. David tuvo que vencer a Goliat. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que vencer? Porque aquí hace referencia, dice que el que venciere heredará todas las cosas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que vencer en el día a día? ¿A qué nos estamos enfrentando día a día en nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que vencer? ¿Con qué estamos lidiando en nuestra vida? Cada día que tal vez no nos deja pensar en esa vida eterna, en la presencia de Dios.
Con algo tenemos que estar lidiando, porque nos hace la referencia de que el que venciere heredará todas las cosas. Dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Nos está haciendo referencia de que tenemos que ser consistentes, que tenemos que ser consistentes en la búsqueda de esa vida eterna, en la búsqueda de lo que Dios nos está prometiendo en el día a día. Tenemos que ser consistentes, tenemos que estar dispuestos, tenemos que permanecer, tenemos que ser continuos en la búsqueda de esa vida eterna. Tiene que haber una continuidad en nuestra vida. Tiene que haber perseverancia. Quiero invitar a alguien a la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5. Y si alguien lo encuentra, le puede dar lectura, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Quiere decir que nosotros estamos aplicando nuestra fe día a día. Estamos viviendo una vida de fe en continuidad. Y nos hace una pregunta en el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ciertamente ya ha vencido. Ciertamente ya tiene la victoria. Ahora, esa palabra creer conlleva muchas cosas. Creer conlleva a mucha responsabilidad. Creer conlleva a muchas obligaciones. Pero ciertamente nos dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sino el que en realidad ha tomado esa decisión de seguir a Jesucristo, de dejar que Él sea quien controle su vida, de dejar que Él sea el que tome las decisiones del día a día. Ese es el que ha vencido ya. Aquí en el verso 8 nos da una pequeña lista. No sé si, no sé si todavía haya el periódico por ahí en papel. Pero anteriormente, los que les gustaba leer el periódico, siempre había un encabezado, como el tema principal, y después de ahí toda la historia. Aquí nos da una pequeña lista. Es el encabezado de algunas cosas, de algunos pecados, de algunas situaciones. Es solo el encabezado. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí hace un pequeño enlistado de algunas cosas, no quiere decir que esa sea toda la lista, no quiere decir que esas sean todos los pecados o todas las cosas que nos están deteniendo para no estar en la presencia de Dios. Pero hace un enlistado pequeño de algunas cosas que pueden llevarnos a otro lugar, que ciertamente no será la presencia de Dios, que ciertamente es un lugar apartado, separado, que dice que es donde es el lago que arde con fuego y azufre.
Es el lago que no sé si de repente cuando empezamos a hablar de la muerte, de ese lugar que nadie quiere hablar, no sé si eso sea lo que nos cohíbe de seguir hablando de ese tema. El pensar que tal vez no tenemos la seguridad hacia dónde vamos, hacia dónde hemos sido llamados. Porque dice que todas estas personas que están participando de estas cosas, de estos pecados, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. El lago de fuego. La palabra es clara, la palabra es fiel, la palabra es verdadera. Nos habla de un paraíso, nos habla de un infierno. Nos habla de estar en la presencia de Dios o estar separados totalmente de Dios. No hay puntos medios, no hay intermedios. O estamos en un lugar o estamos en el otro. ¿A dónde queremos nosotros pasar esa vida eterna? La promesa es fiel y verdadera. La decisión es de cada uno de nosotros. Este versículo 8 provee una lista de pecados comunes, normales para muchas personas en este mundo, para mostrar que aquellos que serán condenados por la eternidad son los que nunca creyeron en Cristo para su salvación. Son aquellos que este enlistado comienza con los cobardes e incrédulos, con aquellos que simplemente no quisieron creer, con aquellos que dijeron eso a mí no me interesa, eso no es para mí, y cobardes sí, porque sí, es necesario armarse de coraje para tomar la decisión, para decir sí, yo quiero seguir a Jesucristo, sí, yo quiero cambiar mi vida, sí, yo quiero que sea transformada. Eso es de lo que nos está hablando aquí, de aquellos que no han tomado esa decisión, de aquellos que simplemente no tendrán parte en la presencia de Dios. Entonces esta pregunta yo creo que ya ni para qué hacerla, ¿verdad? Dice, ¿cuál será el paradero eterno de las personas que no creen en Jesucristo? Aquí el verso 8 es claro, es definitivo. No nos vamos a quedar en medio, en el intermedio. O estamos en la presencia de Dios o estamos en el lago de fuego. Así de clara es la palabra de Dios. Y nos dice que es verdadera, y comienza este verso 6 y me dijo, hecho está. Confirmado es. La promesa que te hice, eso será. Y no que será, ya está hecha. Ya está confirmada. Porque Él es el Dios verdadero. Él es el Dios del principio y del fin. Él es el Dios todopoderoso. Y rapidito quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, que es el capítulo 22, verso 1 al 5.
Aquí el apóstol Juan nos sigue describiendo este lugar maravilloso, este lugar donde está la presencia de Dios, este lugar donde hemos sido llamados como seguidores de Jesucristo. Pero cuando seguimos leyendo en el capítulo 21, el verso 22, dice, y no vi en ella templo. No vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y Él y el Cordero. La Jerusalén antigua era como lo más llamativo de la ciudad. El templo de Dios. Todo el mundo llegaba ahí, todo el mundo, porque sabía que ahí estaba la presencia de Dios. Al parecer, en la actualidad, para muchos el templo sigue siendo el único lugar donde podemos estar en la presencia de Dios. Cuando es en todo lugar. Cuando es que donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, podemos estar en la presencia de Dios. Para muchos el templo es el único lugar donde yo voy a encontrar la presencia de Dios. Y aquí Juan quiere describir que ciertamente en ese lugar, en esa nueva Jerusalén, ya no hay necesidad. No había necesidad de un templo porque estaban delante de la misma presencia de Dios. Donde no habrá la necesidad de un lugar de reunión, sino que ahí estaremos en su presencia todo el tiempo. Lo que hacía esta Jerusalén un lugar tan especial era la presencia del templo, pues ahí moraba la presencia de Dios. Pero Juan no vio ningún templo. La razón es por la que no habrá templo en el cielo, es porque todos viviremos expuestos a la presencia de Dios. Todo el tiempo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué estará haciendo en esa vida eterna? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de vivir una vida? Por aquí algunos viven 5 o 6 años, algunos viven 30, algunos 40, algunos han llegado a los 100, 115. Pero imagínese una vida eterna. Una vida sin fin en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que estaremos haciendo? ¿De qué estaremos participando? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? ¿Qué estaré yo haciendo en esa vida eterna? Aquí nos describe que primeramente estaremos sirviendo. O sea que en otras palabras, usted ha tenido la oportunidad y sigue teniendo la oportunidad de empezar a hacer lo que usted va a hacer por una eternidad. Y es servir. Ahí estará sirviéndole a Dios. Aquí tiene la oportunidad de servirle a su vecino, de servirle a su familia, de servir dentro de la iglesia y fuera de ella. Allá tendrá la oportunidad de servirle directamente a Dios. O sea que estamos en un aprendizaje en este mundo para lo que vamos a vivir en la presencia de Dios. Dice el verso 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Le serviremos a Él directamente. La segunda cosa que vamos a estar haciendo en este lugar específico, en esta ciudad nueva, en esta nueva Jerusalén, es que veremos su rostro. Si recordamos la palabra de Dios, dice que ciertamente nadie podría ver el rostro de Dios, porque ciertamente morirá. Pero aquí, en esta nueva Jerusalén, en esta nueva ciudad, podremos ver a Dios cara a cara. Estaremos delante de su presencia y eso será algo maravilloso. Y la tercera cosa que haremos en esa vida eterna es que reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Seremos parte de su reinado. Seremos parte de ese grupo de reinado.
reinaremos con Dios, así como fuimos creados para trabajar como portadores de la imagen de Dios. También fuimos diseñados para reinar, sojuzgar y enseñorearnos de la tierra y de lo que en ella hay. Reinaremos con Él. Estaremos en su presencia. Será algo totalmente inimaginable. Algo que tal vez no nos hemos imaginado y que tal vez por esa misma razón tal vez no nos sentimos listos para ir a su presencia. Simplemente tenemos que pensar, hermanos y hermanas, que es algo inevitable. Es algo inevitable. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 50 años, pero estaremos delante de su presencia por una eternidad, si es que hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo, de servirle y honrarle en esta tierra, en este mundo, donde nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Fuimos creados para vivir para siempre, y la muerte es solamente un paso para más que nos conduce a nuestro destino final, el cielo o el infierno. Todos los que han sido salvos o salvados por Jesucristo no tienen nada que temer debido a la esperanza segura de una vida eterna. Como cristianos deberíamos hablar de la muerte y el futuro y la vida eterna, ya que son temas que sirven para recordar la esperanza que nos aguarda en el cielo, y así podremos animarnos los unos a los otros de esa esperanza venidera. Llévese esta pregunta, hermano y hermana: ¿estoy listo para estar con Jesús? Y ahí los dejo con ese pensamiento, hermanos. Que Dios me los bendiga.